me quiero casar, pero no sé muy bien con qué, no está definido quién es el candidato o hay múltiples candidatos justamente para el oficialismo. Volvamos, Andrés, con lo que estábamos charlando, viendo allí la proyección del dólar, que más me parece que es definitivo en lo que hablábamos, ¿no? También en la suerte de las elecciones, tanto de las provinciales como seguramente de las nacionales, ¿no? Ahí tenemos distintas placas de cómo está el dólar en este momento. 1.245, el oficial que se mantiene igual. El tarjeta arriba de los 1.600 pesos. Dólar blue que baja, ¿no? Porque llegó a estar por arriba de los 1.250 en algún momento en la semana. Hoy se mantiene estable respecto de ayer. El dólar MEP y el contado con liqui en la misma línea que el blue. El riesgo país todavía alto. ¿Por qué? Bueno, primero los datos de hoy hay que tomarlos con pinzas porque hoy tenés el mercado cerrado en Estados Unidos, entonces okay, no hay transacciones de las que implican el riesgo país. Mira, el riesgo país esta semana tuvo el shockcito de la jueza Loreta Presca, que pegó un poco, pero bueno, en realidad lo que me parece a mí que está pasando con el riesgo país es que la Argentina todavía no acumuló reservas. Los tenedores de bonos y los potenciales tenedores de bonos quieren estar seguros que la Argentina acumule reservas, que es lo que le pidió el FMI. El gobierno le empezó a encontrar la vuelta a esto, con esto de la emisión de bontes que se pagan en dólares, pero son bonos en pesos. Metió el ripo, pero bueno, todavía falta, te dicen, estamos... En este momento hay emisión, ¿no? de Argentina frente al FMI. Entiendo que hay un grupo de funcionarios que está así en Washington. Bueno, ahí el FMI tiene que otorgarnos el waiver, o sea, el perdón, porque no acumulamos todas las reservas que prometimos que íbamos a cumplir, y cuando otorgue ese perdón... Cosa que suele hacer, ¿no? Entiende que hay año electoral, que se intentó, pero no se llegó, no se pudo, diría justamente Axel Kicillof, y Argentina que necesita que haya ese waiver justamente para que venga un giro de unos 2.000 millones de dólares. Exactamente. ¿No? Mira, hay dos cosas. Una, que normalmente estos waivers se dan, y la segunda cosa es que en este caso particular, cuando se aprobó el programa, ya se sabía que no se iba a cumplir, porque el programa se hizo antes de marzo. Acordate que marzo fue un mes para el olvido, donde la economía cayó y donde el Banco Central perdió muchas reservas. Entonces, es como que arrancaste el partido perdiendo 2-0, era bastante obvio que lo ibas a perder. Entonces, me parece que lo de junio, lo de septiembre, de diciembre se puede discutir. Lo de junio es un waiver que nació ya, que va a salir, así que no es problema. Y por eso se acordó hacerlo en julio y no en junio, porque ahora en julio la Argentina sí puede mostrar que hizo el esfuerzo. No llegamos al objetivo, pero sí acumulamos algo de reservas. Entonces, para los próximos meses, en función de una baja en lo que tiene que ver con el rinde del campo, no necesariamente en julio, pero probablemente en agosto y en septiembre, más quizá la necesidad de comprar dólares pueden empujar un poquito ese valor hacia arriba, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. En general lo que hay que mirar es todo lo que nosotros llamamos la cuenta corriente y la cuenta financiera. Es cierto que probablemente la liquidación del campo baje a partir de agosto. Es cierto que en las preelecciones las familias se cubren y llegan a las elecciones un poquito más dolarizadas de lo que lo hacen en otros momentos, pero también estamos viendo que, por ejemplo, la semana pasada Córdoba emitió 800 millones de dólares, 700 y pico. Santa Fe se dice que va a emitir 1.000 millones de dólares. Hoy salió Entre Ríos diciendo que en septiembre. Varias compañías del sector energético en particular, algún banco... Con distintos intereses, ¿no? En el caso de Córdoba muy cercano a los 10, en otros casos un poquito más abajo. Todos están emitiendo debajo de lo que paga el gobierno nacional. O sea, lo que quiero decir es, por ahí tenés menos dólares del campo, pero por ahí tenés más dólares de otro lado. Por eso es que, en general, cuando salen los números del déficit de cuenta corriente, hay alguna gente que se asusta. Y de nuevo, es una interpretación y todas las interpretaciones pueden ser correctas. Yo particularmente no estoy asustado. Hay que ver cuándo está esa foto, porque a veces es con encajes, sin los encajes, 2 días después lo ves subir en 2.000 millones. O te doy otra, por ejemplo, las exportaciones hasta abril, el 80% entraban por el dólar oficial y el 20% se iba por lo que se llamaba el contado con liqui o el blend. Ahora el 100% entran por el dólar oficial, es decir, que vos vas a tener más flujo de ingreso de exportaciones. Entonces, el problema de la cuenta corriente es si tenés financiamiento para el sector externo o no. Yo creo que lo hay. Si no lo hay, el dólar subirá más. Claro. Pero eso es la otra cosa, es que la gente se olvida que tenés un tipo de cambio flotante. Bueno, es que de esto decía el gobierno de manera informal en esta semana. Bueno, el propio Caputo dijo, bueno, si no estuvieran los viajes al exterior, el dólar estaría en 900 pesos. Incluso manifestaban, dice, bueno, si se va a 1.350
hacia fin de año tampoco está mal, las bandas lo permiten y no necesariamente tiene que haber algún tipo de intervención. También habrá que ver en ese sentido, sobre todo lo que tiene que ver con el bolsillo de la clase media, si efectivamente ahorran en dólares, si se gasta de la misma manera que se gastó con viajes al exterior, si la terminan poniendo en la compra de algún electrodoméstico. Lo llevo para este lado porque creo que tenemos alguna placa en ese sentido. Se ha reactivado bastante la compra de electrodomésticos respecto a lo que eran años pasados. Creo que tiene que ver directamente con los valores, con el precio, con una importación también que se ha abierto y ha hecho que también el consumidor, que por ahí en algún momento, como imagen me gusta mucho, ahorraba en latas de atún a lo marra, hoy pueda comprarse la heladera, la computadora. ¿Tenemos ahí las placas para compartir? Dale. Mira, 41% crece la facturación en bienes durables. Explícame qué son los bienes durables. Básicamente autos, motocicletas, electrodomésticos. Y justamente un poco lo que vos decías hoy, la economía se muestra muy heterogénea. Hay sectores que te dicen, che, yo no vendo mucho. Cuando ves la venta de autos, la venta de electrodomésticos, la venta de motos, todo eso está muy bien. ¿Por qué? Un poco por lo que vos decís, porque bueno, bajaron los precios, hay importación. Recordá que antes vos tenías lista de espera para comprarte un auto, sobreprecio. Bueno, hoy tenés mercadería en todos los rubros y la segunda cosa es que hay crédito. Mira, busquémoslo si se puede para mostrarlo. Hoy hay un tuit de Javier Lanari, al cual hacía referencia también el presidente. Marcaba esto que vos señalabas, cómo bajaba sostenidamente la cantidad de sueldos que hacen falta para poder comprarse un auto. Porque cuando hablamos de riesgo país, la gente no entiende de qué estamos hablando, pero cuando vos me decís, che, antes necesitaba 40 sueldos para comprarme un auto y hoy necesito 17,4 salarios, es la mitad, digamos. Claramente mi trabajo me rinde un poco más allá de que también hablamos de sectores, me hace que no, Laura, hay muchos sectores que claramente se están todavía ajustando el cinturón, pero de todas maneras los datos muestran que la venta de electrodomésticos, ¿tenés plaquitas de otros electrodomésticos de cuántos se han vendido? Hay heladeras creciendo casi un 300%. Mirá, en computadoras no, televisores. En televisores un crecimiento del 42%, en celulares del 46%, en heladeras del 90%. Pasemos, tenemos otra placa más seguramente. Hay computadoras cercano al 100%, lavarropas del 250%, la air fryer, que en algún momento era privativa y era como, tenías air fryer, eras clase media alta, hoy ya está bastante más accesible, 367% el crecimiento justamente en ese rubro. ¿Esto qué quiere decir? Primero quiere decir que comparás contra una base ridículamente baja, porque acordate que con las ciras no tenías nada, teníamos las góndolas vacías, entonces claro, comparando contra cero todo sube infinito. Primer punto. Segundo punto es esto que yo te digo, por el efecto crédito y por el efecto, si querés llamarlo dólar barato, esto bajó de precio respecto de cenar afuera. Entonces, está bien, pero la facturación para ese sector crece 41%, seguramente digo, es una buena noticia, hasta por ahí toman más vendedores en un momento en el que el empleo también está complicado. Cae el consumo no cae. Lo que pasa es que cae el consumo de algunos rubros y sube el consumo de otros. Lo mismo que los viajes. Los viajes también son consumo. Es decir, a vos no te gusta porque vos consumís un hotel en el exterior o un restaurante en el exterior y eso te enfría la economía acá. Pero eso también es consumo y bueno, entonces la otra cosa para pensar es, ya me compré la heladera, ya me compré la tele, ya cambié el auto. Bueno, el año que viene ya no voy a volver a cambiar el auto, no me compro una heladera por año, entonces probablemente el año que viene veamos otro tipo de consumos, si querés más soft y menos de estos durables. Claro, probablemente tema de las salidas que se han recortado de mucho, el tema restaurantes y hoteles que también está a la baja el turismo interno. Tenemos ahí el tuit para compartir que hacía referencia. Mirá, esto decía hoy Javier Nilnari, dato. Hoy se necesitan, lo que mostrábamos, 17,4 salarios para comprarse un auto. Es casi la mitad de lo que nos dejó el kirchnerismo y la mejor relación en años. De a poco iremos dejando atrás el parque automotor cubano que nos impuso la política, ¿no? Ahí vemos el pico de precio durante la gestión de Alberto Fernández y hoy
17,4 salarios, mayo de 2025, una relación incluso mejor que todas las etapas previas. Sí, eso también te dice varias cosas. Otra es que el dólar está barato, ¿no? Claro. Porque el auto es un bien dolarizado. Uh-huh. Es grave que el dólar esté barato, a mi modo de ver no, pero me parece sí una realidad. Cuando el dólar se abarata, los viajes se abaratan y los electrodomésticos se abaratan, los autos se abaratan. Bueno, eso es un poco lo que está pasando y se te encarece la salida, el restaurante, ¿no? El precio relativo, que eso es lo que miramos los economistas. Te hace más fácil viajar y menos fácil bueno, es que hoy la gente evalúa y dice, bueno, una salida a almorzar por ahí nos sale 100 lucas. Destino eso a comprarme la plancha, una afeitadora. Hoy hay algunos de esos bienes durables que vos bien marcabas, Andrés, que están muy baratos. ¿Sabés qué ítem subió más respecto de diciembre del 2018 en términos de precios? Hoteles y restaurantes. 61 veces más caro que en diciembre, más que los autos, más que los medicamentos. Tienen un gran impacto el tema de, lo hablábamos en el día de ayer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los servicios, que ha aumentado y mucho para los hoteles, y por supuesto tiene una carga impositiva importante. Gabriel, esto es central para el tema electoral, ¿o no? Sí, el gobierno definió que iba a ser el tema central, básicamente que lo evalúen por la inflación, lo indicó de ese modo, no es que es alguna suposición que estamos teniendo, dijo evalúenme por la inflación, mientras la inflación baje, quiere decir que el camino es correcto, las señales económicas son las que amparan o que garantizan que el camino es el elegido y es la ruta correcta, por eso digo, el gobierno dice, es parte de un plan. En un momento esta es la etapa 1, la etapa 2, otros lo critican y dicen, no, esto es un cambio de rumbo, volantazo desesperado. Pero digo, es tan concreto como que en algún momento hay voto asado, voto heladera, voto electrodoméstico. Sí, es un voto económico. Sí, finalmente. Siempre la economía estúpido. Claro, es un voto económico cuando James falla Carlin, la economía, ¿no? Cuando está mal, cuando hace muchos gobiernos, o por lo menos, te diría que por lo menos una década, en donde las cuestiones económicas no funcionan como nos gustaría a los argentinos y siempre tenemos que tener alguna explicación sobre el estilo de la crisis que nos viene. Pero eso la política realmente le complica la vida y eso hace también que la política tenga una lógica mucho más de corto plazo y electoral, porque finalmente lo que se intenta marcar es que es la economía estúpido, como dice esa gran frase, pero en el caso de Milei me parece que le agregamos una que dice boludeces no. Algo así como no queremos todo lo que es secundario, el tema es a qué atribuye o qué cree que son todas esas cuestiones secundarias. Bueno, para Milei pareciera ser que es solo economía, batalla cultural y castigo a la casta, y en realidad muchos le critican que se dejan afuera cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud como el Garraham, los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es una disputa muy compleja que por lo menos en este momento el Violeta se lleva los premios mayores a pesar de los demás partidos. Bien, muchísimas gracias, Gaby. Por favor. Información urgente a esta hora.